buenas noches, bienvenidos al programa, al Envite, programa de los servicios informativos de esta casa, de la televisión canaria. Dentro de unos minutos comenzará la campaña electoral, las elecciones europeas, que tocan este año y van a ser el próximo día 25. A punto de comenzar la campaña, que durará 2 semanas, 15 días. Escucharán ustedes a los candidatos, sin duda, hablar de sus programas. En este todavía no lo vamos a hacer, lo haremos en próximos envites, pero sí tendremos invitados que aludirán a la campaña y a las elecciones europeas. Viene la campaña precedida de noticias buenas en el paro, que ha sido el gran tema, el gran karma de los españoles y especialmente de los canarios, que tenemos una tasa muy alta de paro en toda la crisis. En el mes de abril, buenas noticias sobre el empleo, por suerte. Y sigue todavía coleando el tema de las prospecciones petrolíferas. De todo ello hablaremos hoy en el envite, por tanto es un envite lleno de intensidad y de actualidad. Nos acompañan Alejandro Jorge, que es presidente insular de Nueva Canarias, en Fuerteventura, y concejal de Pájara. Buenas noches, Buenas noches. Has estado ya en otros programas. Bienvenido de nuevo al Envite. Muchas gracias. Gloria Gutiérrez, que es del Partido Socialista, diputada del PSOE, exdirectora general de Trabajo, secretaria general de Empleo del PSOE. Gloria, tampoco es la primera vez, así que gracias por volver. Buenas noches, muchas gracias. Sebastián Ledesma, es la primera, Sebastián, ¿no? La primera vez. La primera vez en el Envite. Sebastián Ledesma, del Partido Popular, es presidente del PP en el Puerto de la Cruz, concejal de urbanismo del Puerto de la Cruz, fue responsable también de infraestructura turística. Sebastián Ledesma, buenas noches. Buenas noches. Gracias por acompañarnos. Un saludo a todos. Y Fernando Ríos, que ha estado ya en el programa, efectivamente, en ediciones anteriores, comisionado para el desarrollo del autogobierno y las reformas institucionales de Coalición Canaria, del Gobierno de Canarias. Fernando, buenas noches. Buenas noches a todos. Nos acompañan, estamos ya listos, padre, para comenzar con el guión, el sumario de esta edición. Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Carmelo. Buenas noches a todos. Aunque las últimas semanas ya hemos visto cómo ha aumentado la actividad de los candidatos a las elecciones europeas, será en unos minutos cuando arranque oficialmente la campaña electoral. Enseguida vamos a hablar de ese tema, pero antes abordamos otras cuestiones. Empezamos con buenos datos económicos. Como decía Carmelo, continúa bajando el paro. Abril nos deja un descenso en España y en Canarias. Aquí en las islas, 712 personas encontraron trabajo en abril. Y otro dato, en los últimos 12 meses el desempleo ha descendido en 20.000 personas. Los empresarios dicen que no hay que bajar la guardia, aunque esperan que el mercado mantenga su mejoría. Los sindicatos dicen que los buenos datos están relacionados con las contrataciones de la Semana Santa. Y bueno, para el gobierno canario estos datos son positivos e indican que la economía mejora, pero recuerda la necesidad de llevar a cabo políticas que estimulen la economía. En este marco se incluye también la modificación del régimen económico y fiscal vinculado a la creación de empleo. Y otro tema, el de las prospecciones petrolíferas y la propuesta de los socialistas en el Senado de suspenderlas. Al final no prosperó el acuerdo para lograr la paralización que el propio Partido Popular llegó a plantear y se produjo la votación, pero en esa votación el Partido Popular de Baleares, en concreto 4 de los 5 senadores que tiene el Partido Popular en ese archipiélago, rompieron la disciplina de grupos y votaron a favor de la iniciativa socialista de paralizar los sondeos. Hoy también escuchábamos al presidente balear, José Ramón Bauzá, que decía que por encima de ser senadores del PP eran senadores del archipiélago balear. De Baleares, donde hay consenso, no lo hay en Canarias, seguramente lo veremos en el debate enseguida. El paro, vamos a comenzar por el paro. Buenas noticias en el mes de abril, venimos también de una encuesta de población activa del primer trimestre del año, que no era tan buena, pero en abril ha sido muy buena. Convendría debatir si el turismo está generando suficiente empleo en Canarias. En toda España lo ha generado en abril. ¿Por qué sí? ¿Por qué allí sí? ¿Por qué en Canarias quizá menos? Ver este asunto y también llama la atención, estamos en víspera de las elecciones europeas, las regiones ultraperiféricas como Canarias tienen mucho paro. ¿Por qué razón? Eso habría que preguntarlo también. El paro, primera intervención para cada uno de ustedes, Alejandro, con las noticias del mes de abril. Bien, creo además que es relativo el tema de las posibilidades que tiene la recuperación económica y por tanto también la recuperación del paro en Canarias, porque si nos vamos a nuestra comunidad, fueron 700 personas las que salieron del desempleo. Eso es positivo, es algo que es obvio, que haya personas que recuperen un puesto de trabajo, pero también es cierto que desde hace 6 años prácticamente que llevamos en crisis, lo que está pasando es que no se está recuperando el empleo como debiera y hasta que el paro no baje, no vamos a tener una recuperación económica. Más allá de las cifras macroeconómicas que se plantean y que apuntan a una salida de la recesión, eso es positivo, obviamente, pero también es cierto que luego hay esas cifras que son las que afectan a los ciudadanos y ciudadanas de Canarias y también de España. En estos momentos en España tenemos el índice más bajo de personas con empleo.
tenemos una tasa de paro, por ejemplo en Canarias, del 32%, donde en este primer trimestre, tal y como lo dice la encuesta de población activa, hemos recuperado 9.300 empleos, pero hemos perdido también la población activa, por tanto hemos bajado más de 10.000, con lo cual hay un déficit de 1.100 personas que en estos momentos se podría decir que están en el paro. Esos son realidades, son números que además apuntan a que encima más personas están en el desempleo, pero que pertenecen a familias que ninguna persona está trabajando. Y concluyo con una cuestión. Ya no solo eso, es que tenemos el paro juvenil muy elevado y que España es uno de los países de la Comunidad Económica Europea con más paro de toda Europa. Y eso también hay que tenerlo en cuenta también en Canarias. Insisto nada más que una cuestión, no podemos satanizar el turismo va a llegar hasta donde pueda llegar, pero creo que sería un tremendo error que nosotros, los representantes públicos, satanicemos el turismo y digamos que no da para más. Es cierto que el empleo juvenil es una de las prioridades de Europa en estos momentos. Han aprobado un paquete importante, dinero que vendrá también a Canarias. Ahora nos lo podrá comentar incluso Gloria, que fue directora general de Trabajo, todavía maneja datos frescos, pero hay muchas preguntas, Gloria. Acaba de decir ahora Alejandro lo de no satanizar el turismo, si genera o no genera. Llama la atención que en abril en toda España ha generado mucho empleo el turismo. Me gustaría que aprovechara su intervención y nos aclarara qué pasa aquí, si también lo está haciendo o no. Y bueno. Sí, aquí lo que pasa en toda Europa, ¿no? De que ha ganado la derecha europea y la española, digamos, es más incluso aplicar las políticas económicas. ¿Qué pasa? Que hubo una crisis financiera. La crisis financiera podía, digamos, solucionarse de dos formas. Una era regular el capital, con las tasas Tobin, regulación de los mercados, el fraude fiscal, los paraísos fiscales, y otra era disminuyendo el gasto público y socializando la pobreza y privatizando más los beneficios. Tanto en Europa como en España se optó por lo que lo pagáramos, por lo que teníamos un salario, con lo cual se hizo la reforma laboral, que fue catastrófica para el resto del territorio español, pero con especial incidencia en Canarias, incluso en las mujeres, que lo vimos en el pleno pasado, y eso realmente es lo que ha pasado, que hay un trabajo que se genera, es de poca calidad, es de muy mala, han despedido a los padres para contratar a los hijos en precarias condiciones cuando se contrata. Entonces, lo que hay que... Han despedido a los padres para contratar a los hijos. Cuando se contrata, ¿no? Cuando se contrata. Claro, cuando se contrata, porque... Dicho, sí. Entonces, lo que ha pasado es que se ha empobrecido, incluso la OIT ha alertado, la Organización Internacional de Trabajo, que los que trabajan son pobres. El salario no se puede llamar salario cuando no da para vivir. Cuando necesita ayuda de la Cruz Roja para incluso trabajando, entonces lo que hay que plantearnos es nuevas políticas económicas. ¿Qué estamos haciendo de Canarias? Pues estamos haciendo lo que podemos, pero encima de lo que podemos nos maltrata el Estado. El Estado no cree en las políticas activas, el Estado no cree en ayudar. Se ha dedicado, la política PP ha sido cargarse los servicios sociales, incluidos las políticas activas de empleo. Y un ejemplo que me van a entender, teníamos de presupuesto para el Servicio Canario de Empleo casi 300 millones de euros en el año 2011 y este año, que no ha sido ingresado, 70. A más paro, menos ingresos. Con lo cual no se cree en ¿qué está haciendo la política del Partido Popular? No cree en el bienestar, se cargan los derechos sociales, se carga la educación, se carga la sanidad, se carga la dependencia, se carga la asistencia y ahora con la reforma laboral se cargó los derechos de los trabajadores. Ya el contrato de trabajo no es un marco de derechos y obligaciones, el trabajo está utilizado como una mercancía, somos tratados como una mercancía más y estamos sufriendo las consecuencias. Y aquí estamos haciendo, pues entre otras cosas, el Plan Social de Empleo es para mitigar y que la gente coma. Ya he visto que usted pide que los planes sociales se sigan llevando a cabo porque tampoco se están llevando a cabo, que son los que mitigarían un poquito. Mitigaría, y es con fondos del Gobierno de Canarias. Fondos de Canarias, claro. Un datito más sobre el turismo. ¿Usted cree que sí, que efectivamente genera empleo? ¿Aproximadamente creo que genera empleo porque los datos son magníficos. Claro que genera empleo, pero debido a la reforma laboral, ¿qué ha provocado la reforma laboral? Pues claro, los contratos son a media jornada y sobre todo los de baja cualificación, como son las camareras de piso y los técnicos pues, de mantenimiento y demás, que son los menos que cobra también, se ven sobrecargados por la carga de trabajo, pero está propiciado por la reforma laboral. La reforma laboral no permite que se reparta beneficio, todo lo contrario, sobrecargan y sobreexplotan. Y claro, los empresarios, pues no todos actúan de esta manera, hay que decirlo, pero sí la parte del turismo vemos que las camareras de piso con salud laboral estaban pues
quejándose porque no denuncia, porque tienen miedo. ¿Cómo van a perder el denunciar? trabajo. ¿Cómo van a denunciar? Que esa es la labor que tenemos que hacer de la administración pública. Esa es la voz, en este caso, de los más débiles, y en este caso las camareras de piso, los técnicos, para exigir al sector turístico que realmente sean responsables y que tienen beneficios importantes. Sebastián, le toca al PP, que ha recibido de Gloria una buena lluvia. Una buena lluvia. Yo creo que Gloria estaba seguramente en otra etapa, estaba describiendo seguramente la etapa del Partido Socialista, ¿eh? No creo que esté describiendo la realidad actual. Mire, la recuperación económica, yo creo que nadie la niega. El inicio de la recuperación económica. Es verdad que hemos empezado con los datos macroeconómicos, pero yo no conozco ninguna economía que ha entrado en crisis que para la recuperación no haya empezado por los datos macroeconómicos. Claro que la población todavía, la mayoría de la población todavía no siente esa recuperación económica. Claro que todavía no la siente, no podemos engañar a la gente, pero la realidad es evidente. La confianza en la economía española ha crecido en los últimos meses. Yo creo que hemos pasado de una etapa pesimista, de una etapa donde el desempleo era la única opción, a una etapa de recuperación. Decir que la derecha europea es la que ha provocado esta situación, yo creo que es faltar a la realidad, Gloria. Es decir, tú no puedes... No, lo mantengo. Lo que no puedes decir es que políticas de la derecha europea en Alemania es un fracaso, cuando en Alemania tienen un 5%, menos del 5%. Porque no tiene la misma estructura económica que nosotros, entonces, no se puede machacar, no se puede machacar al sur, entonces no es Europa. Sí, pero entonces es una parte de Europa la que ha salido adelante, no es toda Europa. Pero entonces el análisis que has hecho es totalmente equivocado. No, es decir, todo lo contrario. Tú sabes que el problema en el paro... Se pudo elegir otro tipo de política y se eligió la peor. Déjame el planteamiento y después me respondes. Mira, estás hablando de que el Partido Popular se ha cargado las políticas activas de empleo. ¿Las políticas activas de empleo en Canarias ha solucionado el problema del paro? ¿O nosotros alguna vez hemos bajado menos del 22% de paro? Sí, hemos estado en el 8. Al 10 en 2007. No, al 10 nunca hemos llegado. Te ha puesto una cena. Al 10 no hemos llegado. Al 10 no hemos llegado. Te ha puesto una cena, Fernando. Bueno, cenaremos. Antes de la crisis estábamos... En 2007 bajamos del 10% de paro. Pero vamos a ver, estamos hablando de políticas activas de empleo. Que se puede conseguir como el pleno empleo. Sebastián, que acabe Sebastián para que nos ordene. Es que no solo que voy a recibir la lluvia de críticas, sino que tampoco me van a dejar exponer. Vamos a ver, las políticas activas de empleo, el Partido Popular no se las ha cargado por sí, se las ha cargado por la crisis, se las ha cargado porque era totalmente necesario pues recuperar esa confianza en la economía. ¿Cómo vas a recuperar una confianza en la economía cuando te estás gastando más? Con los pobres, con lo que no tienen que comer. Con eso te los pobres, con lo que no tienen que tragar. No. Las políticas del Partido Socialista lo que suponía, pero déjame el planteamiento, es que oye, que no me vas a dejar hablar, Las políticas del Partido Socialista lo que suponía es la destrucción de empleo. Eso es la realidad. O es que los ciudadanos, ahora que ha pasado, que empezamos la recuperación, que ahora, no hombre, claro, es la única que no la ve, pero vamos, yo creo que todo, si tú empiezas a escuchar, no solo en España, sino también pues el resto de las instituciones internacionales, hablan de el esfuerzo que se ha hecho en España, que lo hemos hecho los ciudadanos. Que hemos hecho algunos, la mayoría. Sebastián, para que termine. La mayoría, no, es que no he podido hablar ni exponer. Yo creo que, vamos a ver, al contrario, la reforma laboral ha supuesto una recuperación. La reforma laboral en España va a suponer la recuperación a través de empleo, y ese dato lo vamos a ver. Los datos que hemos tenido en los últimos meses no son datos circunstanciales o temporales, son datos que se van a ir, y ahí están las instituciones internacionales, la Unión Europea, como lo está planteando. Por lo tanto, yo creo que Canarias, y ya pues vamos a bajar a Canarias, tiene un problema estructural en su propia economía. En la economía de Canarias es imposible volver otra vez al monocultivo y solo pensar en el turismo y solo pensar que Canarias va a salir de esta situación económica por el turismo. Yo creo que estamos totalmente equivocados. Fíjense, podemos decir que ahora mismo los datos que hemos tenido, los buenos datos en España,
en España, con un crecimiento del empleo bastante importante y que no se ha trasladado a Canarias. No podemos hablar solo de la estacionalidad, porque en Canarias hemos batido récord de ocupación hotelera. Hemos batido récord de ocupación hotelera. No, pero en Canarias le hemos batido. No se interrumpan más para que tengan su turno. Y no ha tirado del empleo, Fernando. No ha tirado del empleo. En Canarias se ha reducido en el mes de abril apenas 700, como decía Alejandro, 712 empleos que se han generado en el mes de abril. Por lo tanto, yo creo que en Canarias no se han tomado en serio las políticas que ha estado adoptando el Estado y entendemos que esa es la situación, la diferencia entre el resto de España, la península y Canarias. Fernando. Bien, yo creo que Canarias no tiene nada que ver con España. Los datos de Canarias son buenos, pero no en este último mes, sino en el último año, donde doblamos el porcentaje de empleo que en la media española. Tenemos el 2,88 y España apenas el 1,2. Los datos de España son falsos porque... Ese es el dato de generación de empleo. De generación de empleo neto, empleo altas de la afiliación a la seguridad social. Sí. Canarias más de 20.000... El doble de Canarias que la media española en cuanto a nuevos empleos. Y eso con datos muy relevantes como que en España se está yendo mucha gente a buscar empleo fuera y en Canarias menos este mes la tendencia es la inversa. Seguíamos siendo polo de atracción de mano de obra. Sí, Fernando, porque decía antes Alejandro una cosa que es verdad, que es que en la EPA, donde Canarias dio bien, había una gran estampida de población activa. Pero en esta última tendencia, si vemos la serie histórica, vemos como mientras España era una desbandada, la gente que se iba a buscar empleo fuera, Canarias seguía siendo, repito, polo de atracción. Pero eso no se corresponde ni con los datos de inscripción en la seguridad social ni con la EPA. Claro que sí, hombre, te estoy diciendo que menos el último, la serie anterior, Canarias seguía creando empleo y creciendo la población. Seguía llegando gente de fuera a trabajar en Canarias. En Canarias, a pesar de la crisis que tenemos y a pesar del número de empleo que tenemos. Que por cierto, ¿qué causa puede originar eso? Porque eso no se entiende. En una situación de crisis para Canarias, recibiendo gente de fuera. Con que mucha gente para estar en el desempleo pasando frío se va a Canarias porque se vive mejor y tiene que ver porque hay cierta también facilidad para encontrar empleo, aunque sea temporal. ¿Te crees que es por el clima, que fue un tema tan polémico que dijo el director general del Servicio Canario de Empleo en su día? Es verdad, entre tener un invierno frío, duro, que pasar y venir aquí a Canarias, que aunque no se consiga empleo, o si se consiga empleo, se pasa mucho mejor. Pues yo creo que... No puede ser, Fernando, y estoy interrumpiendo mucho lo que decía Cristina también el otro día, que es por el tema de los idiomas, de que se hablan menos idiomas en Canarias, vienen los extranjeros, trabajan en el turismo porque dominan 2 o 3 idiomas, digo, como una de las causas. Sí, pero yo creo que eso es un porcentaje muy pequeño porque, como decía Gloria antes, las camareras de piso no hablan inglés, o no necesariamente hablan inglés, ni los de mantenimiento, etcétera, etcétera. Por tanto, lo que se crea en Canarias o que ocupa el turismo es mucho, ¿no? Mucho más que el que se necesita solo para esos idiomas. En cualquier caso, como digo, los datos de España obedecen a ese turismo estacional, consecuencia de la Semana Santa, que en Canarias seguíamos estando en temporada alta, y por tanto nada tiene que ver con los datos de Canarias. Y también coincido con Gloria en ese dato. En toda Europa se están aplicando políticas de derecha, de puro neoliberalismo, y ese optimismo que dice Sebastián es precisamente de esa ultraderecha que, efectivamente, como se aplican sus políticas, se felicita de ello. En España lo que ha pasado es que hemos tocado ya a fondo, y precisamente porque ya no vamos a peor, se crea ese falso optimismo. Pero lo cierto es que el Partido Popular lo está amplificando por la cercanía de las elecciones europeas. Después de las elecciones europeas volveremos a la cruda realidad en donde millones de españoles están en una situación muy difícil, y me parece hasta obsceno que haya ese optimismo cuando hay mucha gente que lo está pasando realmente mal. Es verdad que puede haber un optimismo moderado porque, repito, no estamos cayendo como caíamos hace unos años. Y quiero dar un último dato. Rajoy es responsable de 1 millón más de desempleados
en estos 2 últimos años. Sí, pero por tanto, habrá que ver cómo acabamos. Sí. Porque una legislatura, si estás valorando a Rajoy solo por los 2 últimos años, pero están echando voladores. Pero están echando voladores diciendo que está yendo todo perfecto. No estamos echando lo que... No, pero no dicen ustedes que la reforma laboral es tan fantástica, pues lo que ha provocado 1 millón más de... Fernando, con ese mensaje no puedes atraer inversión en Canarias, ni en España. Pero ¿cómo vas a atraer inversión si son ustedes primeros los que están recortando inversión? Claro que sí, todo recortando. Los 300 millones de empleo es inversión en capital humano. ¿Pero qué tiene que ver con la inversión privada? Para acabar, la diferencia entre políticas de izquierda y políticas de derechas, que políticas de derechas dicen recorte. ¿Políticas de izquierda? Les pongo sobre la mesa porque hay matices, Sebastián, Fernando, Gloria y Alejandro. Vamos a sacar enseguida el tema de las prospecciones, el turno para una matización, sí, me gustaría, pero les meto ya, pero les deslizo ya el tema de las prospecciones. Ustedes lo pueden envolver, al final hablaremos de turismo en el fondo y de empleo, que también tenemos una serie de puntualizaciones. No se olviden que queremos hablar, y lo deslizo ya, hagan las matizaciones que deseen, que queremos saber qué les ha parecido los últimos acontecimientos sobre las prospecciones en el Senado, donde ya contó Patri lo que hubo, pues en fin, situaciones en las que el Partido Popular se planteó hasta última hora si apoyar una propuesta socialista o pactar el suspender provisionalmente las prospecciones hasta que se pusieron de acuerdo con las comunidades autónomas del Estado, y el PSOE, que planteó finalmente y se votó así, aunque salió derrotada, la suspensión de las prospecciones. Hubo discusiones al respecto. Maticen y entren en el tema del petróleo. Alejandro, Gloria, Sebastián y Fernando. Sobre este asunto que hemos tratado hasta ahora, decir que yo no sé por qué hay tanto ofuscamiento, si al final pues las políticas del gobierno central y las del gobierno de Canarias pues en muchos aspectos se han parecido mucho. Muy breve en esto del empleo, muy breve digo para que puedan... Rápidamente, por tanto yo creo que lo que espera... el gobierno de Canarias es el Partido Popular con Canarias. Yo creo que lo que esperan los ciudadanos de Canarias es que ambas administraciones saquen a Canarias adelante y recuperen el empleo. Y cuando hablamos de cifras hay que hablar de ahora, porque claro, siempre cogemos la cifra y la fecha que nos conviene y no la actual, que es la que dice que realmente solo se han recuperado 700 puestos de trabajo en el último mes. Entramos en el segundo. Vamos a ver, a mí me afecta de lleno las prospecciones petrolíferas, igual que a todos los canarios, porque una mancha de petróleo o un vertido importante va a afectar a todas las islas, aunque llegaría primero a Fuerteventura y Lanzarote, pero ninguna isla se iba a salvar. Alejandro es concejal en Pájara, en Fuerteventura, sí. Por eso decía que te afecta más directamente. Bueno, nos afectaría en primera instancia, pero la economía de Canarias se iba a ver resentida de igual forma. Yo lo que tengo claro es que este tema se puede solucionar muy fácilmente, y ahí no entiendo el miedo que tiene el Partido Popular de darle la voz a los canarios para que sean los canarios los que voten y los que digan si están a favor de unas prospecciones y una luego posible extracción de petróleo o no. El Partido Popular está impidiendo hacer algo tan elemental como es un acto democrático. Y si la ciudadanía canaria dice que sí al petróleo, habría que acatar esa decisión, que es lo que el gobierno de Canarias, tanto Partido Socialista como Coalición Canaria, vienen demandando y ha sido apoyado por Nueva Canarias. Pero, insisto en una cuestión, a mí me asusta un poco las visitas de Paulino Rivero a Mariano Rajoy, en el sentido, cuando dicen de suspender las prospecciones para negociar, espero que dentro de esa negociación no se esté ocultando la posibilidad de mitigar el impacto de las prospecciones y realizarlas. Yo sigo insistiendo que la solución a las prospecciones petrolíferas es darle la voz a los canarios. Y termino con una cuestión. Vamos a ver, no se trata de un hecho competencial, se trata de que las administraciones públicas, al fin y al cabo, pertenecen a los ciudadanos. Y yo entiendo que quien tiene que tener la voz, quien tiene que tener la palabra, son los ciudadanos de Canarias. Y ahí el Partido Popular está demostrando que tiene psicosis y que tiene mucho miedo. Gloria. Yo simplemente no hay motivo, desde el Partido Socialista entendemos que no hay motivo para la alegría. Hay motivos para seguir trabajando, y en Canarias más, porque tenemos que trabajar doblemente por la falta de recursos, los recortes brutales y las reformas que nos han dejado en el caos a la clase trabajadora. No a los que tienen más, que eso han salido beneficiados. Lo que han socializado es la deuda, no los beneficios lo han privatizado más el Partido Popular. No obstante, en relación al problema estructural de Canarias, también hay que poner sobre aviso lo siguiente. Canarias tiene un enemigo en el gobierno de Canarias que se llama Soria, así de claro, porque si no nos explica cómo nos han maltratado desde que llegó, primero con los recortes brutales en política activa, también el tema de las energías renovables, déjame hablar, si antes me decía que no te dejaba hablar, de las energías renovables, ha fracasado todo desde que estuvo en el gobierno, con su hermano,
en el gobierno de Canarias, dio por el traste el concurso eólico y desde que estuvo él no se ha puesto un molino eólico por todas las trabas que ha puesto y va a seguir poniendo. Bueno, ustedes llevan casi ya 3 años y no ha salido absolutamente precisamente nada. Porque ustedes no nos dejan, porque no le han hecho caso a la consejera, porque la consejera ha ido más de 20 veces y le ha pedido un trato especial para Canarias. En Canarias cuesta mucho menos generar energía con las renovables que con la convencional. Y sin embargo el señor Soria se dedica a poner continuamente pega. Esto es una forma de diversificar la economía y no nos dejan. Por eso queremos un estatuto. La culpa es del Estado. Por eso queremos. La autocrítica para ustedes no existe. Claro que sí. No la existe culpa en este caso es del gobierno de Canarias y del Ministerio de Industria. La autocrítica para ustedes no existe. Y del señor Soria. Aquí en Canarias está gobernando el Partido Popular. Venga ya, hombre. Otro tema importante, el tema de empleo. En el tema de empleo, Canarias solo tiene la competencia en ejecución de políticas activas. No tenemos competencia en pasiva ni tenemos competencia en lo que es en el diseño y la ejecución. Queremos que se apruebe un nuevo estatuto con todas las competencias en materia de empleo en Canarias, porque hemos demostrado que con poco hacemos más. Petróleo. Petróleo, totalmente en desacuerdo con la manera de llevarlo del Partido Popular, porque ya en su día estábamos comentando en el café de que este partido lo tiene claro. El Partido Socialista lo tiene claro, no desde ahora, desde siempre. Empezó Manolo Fajardo recurriendo en su día en Lanzarote con Enrique Parrilla, Lola Padrón pidió referéndum y también lo teníamos claro, que sin un acuerdo con todas las administraciones de Canarias no se extrae petróleo ni se hace nada sin que el pueblo canario lo quiera. Y el PP no nos respeta y busca toda la argucia para no respetarlo. Eso es demagogia pura y dura. Demagogia nada. ¿Qué miedo tiene a que hablemos? ¿Qué medio tiene expresarnos? No, sobre esto, le toca a Sebastián, luego tenemos tú. Te lo diré, mira, vamos a ver, lo que está claro es que en el tema del desempleo a nivel de España se ha roto la tendencia de destrucción masiva que heredamos del Partido Socialista, porque hay que empezar... Perdona, eso es la realidad, Gloria, la realidad. Parece ser que a ustedes, los ciudadanos, cuando los sacaron del gobierno, los sacaron y le dieron una mayoría absoluta, se equivocaron. Por las mentiras. Por las mentiras. Es decir, ustedes lo habían hecho todo bien. Ustedes estaban bien. Nos hemos equivocado, pero no contra la clase trabajadora. Claro. Es decir, cuando un trabajador perdía el puesto de trabajo, es decir, el desempleo que se generó en la época del Partido Socialista también... Pero vamos a ver, te estoy diciendo, vamos a esperar a que acabe la legislatura, a que acabe la legislatura. Cuando ustedes tengan el turno, pero es que no les respeta el turno. Vale. Vamos a ver, Gloria, cuando se destruye, ¿de qué le vale a un trabajador los derechos? Muchos derechos, cuando el principal derecho, que es el derecho al empleo, se destruye completamente y se ataca. Y el Partido Socialista es sinónimo de desempleo, Y eso lo hemos visto, lo hemos sufrido 2 veces en España y ha venido el Partido Popular a salvar a España del caos que nos dejó el Partido Socialista. Petróleo. En primer lugar. En segundo lugar, vuelves otra vez con las políticas activas de empleo. Pero vuelves otra vez, ¿no, Gloria? No, las políticas activas de empleo en Canarias han sido un fracaso. Eso ya lo debatieron antes, ¿no? Ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso. Y bueno, volviendo a las prospecciones, vamos a ver. Y con el tema, ¿qué miedo tiene el Partido Popular al referéndum? Nosotros no tenemos miedo a ningún tipo de referéndum, ni tenemos ningún miedo absolutamente a que se pregunte a los ciudadanos. Lo que pasa es que aquí las competencias parece ser que se están intentando, o por lo menos no se asumen, las competencias en energías estratégicas, como puede ser el petróleo, es a nivel nacional. Y una encuesta de este tipo tendría que ser a nivel nacional. ¿Que le puede...? Sí. Ya le tocará a Fernando. Yo creo que sí. Ahora, mire, yo creo que en España, por no decir Canarias, porque no creo que Canarias sea un Estado, es el único Estado, o la única nación. No, para mí sí, para ti seguramente, tú lo dices claro, para ti pues Canarias es un Estado. Pero que España o Canarias es el único país que veo que no quiera explotar los recursos naturales. Mire, el Partido Popular es el único que no ha cambiado. En Baleares, hablen, ¿no? El Partido Popular en Canarias es el único que no ha cambiado el sentido de apoyar las prospecciones. Porque mira, Gloria, escuchamos las declaraciones. No,
del 2011 de José Miguel Pérez? ¿Las escuchamos? No, te digo yo, las escuchamos. Las resoluciones del partido decimos te las también, acabo, digo yo. decimos de Coalición Canaria lo que opinaba sobre las prospecciones petrolíferas. Las resoluciones del partido, porque estaba yo. Ustedes en estaba su yo en la manifestación. Mira, lo tenían en el programa electoral. No, una mentira no. Si quieres te lo enseño y nos apostamos a otra comida. Lo hice yo. Y te lo apostamos. Te dejo la copia del programa electoral de Coalición Canaria, que apostaba por las prospecciones petrolíferas. Estás equivocado. Bueno, yo te lo enseño. Otra cena. Y otra cena. Ya son dos, ¿eh? Ya son dos. Dos cenas. Y verás en el programa electoral de Coalición Canaria hablaba sobre las prospecciones petrolíferas. Miren, que los canarios no nos podamos beneficiar. Si hay recursos naturales. Si solo va a beneficiar Repsol. Pero no. Claro, pero si tú negocias un REF para nosotros también beneficiarnos, yo creo. No, claro, no quieres negociar. Es decir, y después el Estado es el que es inamovible. Y después, Carmelo, con respecto a lo que ocurrió pues ayer en el Senado. Vamos a ver, el Partido Popular lo tiene claro. Lo tiene claro, lo que no podemos hacer es prevaricar, ya se han dado unas autorizaciones y estamos solos. Que en otras cosas no tienen problema. Bueno, pues nosotros lo tenemos clarísimo en esto y estamos simplemente esperando a los informes medioambientales, a los informes de impacto medioambiental. Es decir, que aquí nosotros, sin saber si hay petróleo, porque todavía es que, fíjate, estamos discutiendo y proponiendo un referendo sin saber si hay petróleo. A ver si Repsol se echa atrás antes, claro. ¿Por qué no le voy a negociar? Es peligroso saberlo, es peligroso. Es peligroso, sí, claro. Díselo a Estados Unidos, díselo a los países, a los Fernando, que pierde el turno. A California. Sebastián. Mira California, a 6 kilómetros, sí, en California, díselo a los países, a los Emiratos Árabes, díselo a Dubái, es decir, Sebastián, ahí no hay resérvate para el otro turno, que te quedan unos minutos todavía. Ya has lanzado la descarga, digamos, para que Fernando, que está esperando, responda y enseguida tienen ustedes una matización más. Fernando. Con respecto al tema del paro, solo decir que el Partido Popular está aliado con los más poderosos en contra de los ciudadanos. A quien defiende el Partido Popular es a la banca y a las grandes eléctricas y está en contra de los ciudadanos a los que le aplica los desahucios, etcétera. Y esa es la política de ultraderecha, ultraliberal del Partido Popular. Sí, con el apoyo de otros líderes europeos. En cuanto a las prospecciones, yo comparto, y obviamente el presidente ya lo ha dicho, la necesidad de que sean los ciudadanos los que decidan una cuestión que va a afectarnos en las próximas generaciones. Los canarios tenemos derecho a decidir lo que pasa en nuestro territorio. Son nuestras aguas, es nuestra decisión. No es un ámbito nacional o del Estado. Las competencias de prospecciones en tierra son de las comunidades autónomas. En tierra. Pues es lo mismo. ¿Tú te crees que si el pinchazo en vez de ser en aguas en tierra no también podría generar tanto economía, etcétera, etcétera? Por tanto es un falso debate del Partido Popular, una falsa excusa. De hecho, el Partido Popular no quiere reformar el Estatuto de Autonomía de Canarias porque en el estatuto que ya consensuamos con la vicepresidenta Sáenz de Santa María, el tema de las aguas se contenía, se decían que eran aguas canarias y las competencias en ese territorio iban a ser nuestras. Y esa, repito, es la razón. ¿Eso lo ha consensuado la vicepresidenta con ustedes? Hace 7 años, cuando estaban en la oposición, en el intento del 2000. ¿Estaba de acuerdo en que las aguas fueran canarias y que las competencias en tierra fuesen las mismas que mar? Está en el diario de sesiones. Por tanto, está en el diario de sesiones. Con respecto al tema de nuestro programa electoral, que en esta parte lo hice yo, o sea que sé de lo que estoy hablando. Y que hay una cena en medio ahí jugada, ¿no? Sí, pone que se reforme el estatuto para incluir temas de trascendencia para Canarias como las prospecciones, los aeropuertos. ¿Por qué queremos esa competencia? Porque queremos que seamos nosotros los que queremos decir que no a las prospecciones. Pero eso no y que no venga. Hace un año, 2 años. ¿Cómo que no? Fíjate tú, desde el 2003, Paulino Rivera ya reclamaba el referéndum sobre las prospecciones, porque sabía que había parte del partido, y eso no te doy la razón, que estaba a favor, pero en el 2003, no en el 2007. Fernando, una pregunta aprovechando, porque sé que el tiempo se pasa volando. En lo que ayer comentaba antes Sebastián, se produjo en el Senado, trascendió por parte del portavoz del PP, ¿qué pasó en el Senado? O se comentó en los pasillos en el Senado, que la reunión de Paulino Rivera con Mariano Rajoy salió a relucir la posibilidad de aplazar las prospecciones. ¿Esto quién lo plantea? ¿El presidente canario, el presidente del Estado? ¿Y qué le dice el presidente Rajoy al presidente canario? Que lo iba a estudiar. Que lo iba a estudiar. Eso está confirmado. Está confirmado. Y de hecho, las crónicas que vienen de Madrid así lo ponen. La alternativa de la suspensión en el pleno del Senado fue realizada por el propio portavoz popular, no del Baleares, el del todo el Estado, el que dijo, señores, este tema, porque ellos le están viendo las orejas al lobo, están viendo que le está quemando mucho,
que le va a producir un cisma, como finalmente se produjo en el propio partido, y ofertó. Fíjate, el está cisma, en el diario, Fernando, que son cuatro senadores. No es cuatro senadores, es una comunidad autónoma, porque el presidente Bauzá, como decía al principio, dijo que él era antes presidente de todos los Baleares, por tanto, cuando en la próxima semana o la siguiente se plantea en el Congreso, los diputados por Baleares harán lo mismo. En el Parlamento Balear, unánimemente, incluido la mayoría absoluta del Partido Popular, por tanto tiene un cisma porque, siendo el mismo problema, en Baleares dicen no al petróleo, y en Canarias el único que dice sí al petróleo es el Partido Popular. Último turno el único que eso ahora mismo. Pero no es el único que no ha cambiado su opinión. Bueno, pero ahora, vamos a tener la oportunidad de que todos hablen. El que quiera tomar la palabra, por allí la banda aquella va más activa en este asunto, así que vamos para acá. Alejandro y Gloria, es el último turno sobre el petróleo. Águeda Montelongo lo decía, hasta hace escasamente 2 años en Fuerteventura, que había miedo a pedir un referéndum y que si había miedo también de preguntarle a los canarios y a los majoreros qué pensaban sobre el petróleo en Canarias. Ahora el Partido Popular piensa... Pero Alejandro, sin saber si hay petróleo o no hay petróleo. Deje que termine Alejandro. ¿Miedo a qué? Deje que concluya Alejandro. Yo soy una persona que yo no interrumpo nunca, porque a mí me gusta escuchar a todo el mundo. Saco mis propias conclusiones y así sé por qué camino puedo tirar. Pero vamos a ver, es que lo que es la prospección ya genera problemas. Lo hemos tenido hace poco por un pequeño vertido de un barco. Vamos, que puede ser que haya sido un barco y tuvieron que cerrar una playa. Pero no es más peligroso, Alejandro, te pregunto, ¿no es más peligroso los miles de barcos de petroleros que pasan? Mentira. No, eso no es una Dejen que hable Alejandro. realidad. Eso es una realidad. Fernando, eso es una realidad. Fernando, los miles de barcos que pasan ahora hablarán. Llegando y mire, le voy a decir una cosa, no por hablar más, se va a tener más razón. Yo le voy a decir con sinceridad una cuestión. El peligro no se va a potenciar o se va a mitigar con más peligro. Como en Marruecos se van a hacer prospecciones, las hacemos aquí. Como ya hay barcos que en este caso pues están por las aguas canarias y que vienen cargados de petróleo, nosotros también las hacemos. Por favor. Esos son los argumentos del Partido Popular. No, esos no son los argumentos del Partido Popular. Alejandro, por favor, que ya se nos acaba el tiempo, por favor. Le ruego que me deje concluir. Vamos a ver, lo que está muy claro es que lo que no se puede hacer es una extracción y una prospección, en este caso primero la prospección, que ponen en peligro nuestro principal motor económico, que habrá que echarle aceite, que es el turismo, que habrá que poner todos los mecanismos que hagan falta para potenciar el turismo, sí, pero lo que no podemos hacer es poner en riesgo nuestro principal motor, en este caso económico, que es el turismo. Pero solo en Canarias, ¿no? Pero vamos a ver, si usted dice que no tienen miedo, ¿por qué no le preguntan a los ciudadanos de Canarias? Porque no sabemos si hay petróleo. Ya estamos en el último turno. Acaba Alejandro brevemente, por favor. Vamos a darle todos los argumentos a los canarios. Hay miedo. No, los argumentos se los han dado ustedes y resuelven. Vamos a darle todos los argumentos a los canarios. Hay miedo en el Partido Popular electoral, que es lo más que les preocupa. Alejandro, yo lo único que les pido es una cuestión. Preséntense en las próximas elecciones, no con las siglas de Resol, sino con las siglas del Partido Popular, porque yo creo que va a haber una gran confusión en las próximas elecciones. Yo rogaría brevedad. Otros son los que tienen interés económico. Y Fernando, recuerden. Seguramente, yo no digo que no, porque como a nosotros nos achacan... Sebastián, que salta el turno y pasa Fernando directamente. Gloria, brevemente, por favor, no hay tiempo. Brevemente es que el Partido Popular ha demostrado que en Baleares no tiene intereses con empresas privadas y en Canarias los tiene. Y vuelvo a repetir, ¿quién es el ministro y lo que ha pasado en Canarias? Si quieres te digo quién Sebastián, autorizó. brevemente, por favor. Brevemente. Le digo quién le autorizó las prospecciones en Baleares. El señor Antich, que es el que ha propuesto... Antich no, sí, hombre, que sí. No. Pero cuando el señor Antich era presidente... ¿Pero no las autorizó él? No las autorizó, claro que no las autorizó, pero las propuso y no dijo absolutamente Salto, nada. Fernando. Y ahora se está contradiciendo. Fernando, no, pero solo concluir, porque hombre, siempre al Partido Popular nos están atacando. Pero vas a volver luego a hablar porque hablas de Europa. Otros pueden tener intereses con otras empresas, que le interesa a lo mejor que las prospecciones no las haga y la extracción de petróleo no la haga Resol, que lo haga otra compañía. Que responda Fernando. No hombre, claro. Yo confieso que tengo interés. Tengo interés. Que no se hagan porque eso no es lo que opinaba tú. Fernando Ríos. Secretario general. Gloria, Fernando Ríos, por favor. No hay tiempo para el tema, no hay más tiempo y si no ya pasa al siguiente. Eso no es lo que opinaba Fernando. En el Senado lo que se evidenció es que el Partido Popular es consciente de que tiene un problema, intentó solventarlo, pero se ha encontrado con que hay senadores que prefieren apostar por sus ciudadanos, todos los de la comunidad autónoma, menos una, que ya incluso le están pidiendo explicaciones, mientras que los canarios lo único que quieren es seguir
a su líder, y si el líder se tira por un barranco, ellos van a... Señores, Patricia, nosotros tenemos esto es un tema muy interesante, pero el tiempo es el que es. Señores, elecciones europeas, esta noche empieza la campaña, Patricia. Sí, Carmelo, en apenas unos minutos arranca esa campaña, todo está listo y Televisión Canaria ofrecerá esta noche un programa especial a las 12 en punto para contarles en directo la tradicional pegada de carteles. Son unos comicios muy importantes porque Canarias se juega mucho. Son numerosos los beneficios que la Unión Europea aporta a las islas. Y ahora los candidatos van a tener que convencer a los ciudadanos, primero para que vayan a votar el 25 de mayo, porque el número de personas que acude a las urnas es muy bajo. En los pasados comicios europeos, por ejemplo, apenas superaron el 40%. Bueno, pues esas cifras que los partidos van a intentar aumentar vendiendo sus programas electorales en los próximos 15 días, pero hay una asignatura pendiente. ¿Cómo se puede cambiar esa tendencia? ¿Cómo se puede reducir ese elevado nivel de absentismo electoral y que la gente pues acuda más a las urnas? Sí, parece que se ha recuperado un poquito en las últimas encuestas. El CIS, la última que ha hecho, es que al PP le da 20-21 escaños, al PSOE 18-19, 5 Izquierda Unida, UPyD 3... En la que va Coalición Canaria, que es el otro partido que sale fuera de los grandes partidos, en la Comunidad Autónoma, Coalición por Europa le da 3 y Esquerra Republicana 2. Esto es lo que hay, pero esto puede variar también. No queda tiempo prácticamente, pero en fin, vamos a poder opinar de las elecciones europeas brevemente, por favor. ¿Cómo lo ven? Primero, que haya una gran participación, porque cuando hay una baja participación, al final se resiente también la democracia. El ciudadano tiene que ir a votar independientemente de cuál sea su opción. Nosotros no participamos de estos comicios, no quiere decir que no nos importe para nada Europa, todo lo contrario, nos importa y mucho, y entiendo que hay que ir a votar, hay que participar y que los ciudadanos pues tienen que pronunciarse, porque en Europa nos jugamos mucho, muchas de las políticas que luego se emprenden en Canarias vienen de Europa. Otra cuestión diferente es cómo se canalizan, si son correctas o incorrectas, que en este caso pues es un debate que habría que abrir también. Bien, Gloria. Pues animar a votar, pues luego para votar por partido de izquierda para que cambien la política económica. Si cambia la política económica europea, pues tenemos bastante probabilidades que también cambie la política económica de España y se palíe todos los efectos de de la política neoliberal y brutal que ha sido contra la clase trabajadora, y desde luego que gane la izquierda, la única esperanza que hay para Europa y para España y para Canarias. El voto se podrá pedir esta noche, todavía no. Sebastián. Bueno, ya se saltó. Pero lo podrán hacer dentro de unos minutos. Pero no lo ha pedido para nadie. No lo ha pedido para nadie. Gloria ha dicho que se vota a la izquierda. A la izquierda. A la izquierda, cabe cualquier partido. Yo creo que si las políticas económicas de izquierda son las que está llevando a cabo Francia, ahí está la respuesta que le están dando los franceses al Partido Socialista francés. Por lo cual, fíjate, Gloria, si te equivocas. Pero bueno, yo estoy con Alejandro. Yo creo que aquí los partidos políticos hay una batalla que tenemos que luchar. Un partido en Europa no, un partido no. Esas son las políticas de izquierda, las que aplican, y el ejemplo lo tenemos otra vez en Francia y en España. Si vuelve a repetir, pasará lo mismo. Pero bueno, déjame mandar el mensaje, solo el mensaje. Yo estoy con Alejandro, que ahora mismo lo que hay que incentivar es el voto, que es muy importante para Canarias. Para Canarias es importantísimo estas elecciones europeas. Nos jugamos mucho y, por lo tanto, yo creo que es necesario ir a votar. Fernando, por favor, brevemente. Yo coincido en la importancia de estas elecciones, pero no solo por Europa, no solo por Canarias, sino para que los ciudadanos manifiesten su interés, su desinterés, su enfado, su rechazo a políticas determinadas, al petróleo, a los recortes, etcétera, etcétera. Por tanto, que estas elecciones se conviertan incluso en un plebiscito para que los ciudadanos puedan manifestar lo que quieran, la protesta contra el sistema, que voten, que castiguen, que premien, pero que participen y que vengan. Bueno, animando que voten y titulares. ¿Qué han dicho nuestros invitados, Patricia? Resumimos esos titulares en materia de prospecciones petrolíferas. El primero, el de Alejandro Jorge, de Nueva Canarias. La solución a las prospecciones pasa por darle voz a los canarios. Él sí creen que debe celebrarse esa consulta popular, ese referéndum. Gloria Gutiérrez, del Partido Socialista, sin acuerdo y sin que los canarios quieran, no habrá prospecciones. También a favor de que se consulte a los ciudadanos. Sebastián Ledesma, del Partido Popular, una encuesta sobre las prospecciones tendría que hacerse a nivel nacional. Él dice que ese referéndum tendría que estar propiciado por el Partido Popular, por el Gobierno del Estado. Y Fernando Ríos, de Coalición Canaria, tienen que ser los ciudadanos los que decidan sobre las prospecciones. Cierta unanimidad en cuanto a la consulta, salvo el Partido Popular, que cree que esa consulta debe hacerse con el plebiscito del Estado.
Perfecto, Patricia Santana. Muchas gracias, compañera. Gracias. Gracias a los cuatro, hasta una próxima oportunidad. Gracias por haber estado en este interesantísimo debate. Muchas gracias. El tiempo que tenemos. Alejandro, Gloria, Sebastián y Fernando, hasta la próxima. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. También. Muy buenas noches, también ojalá muy buenas noticias. Dentro de unos minutos comienza la campaña electoral para las elecciones europeas. Hasta la próxima semana. Patricia.